La sala de espera ejecutiva del Johns Hopkins Medical pertenece a un hombre que amasó su fortuna gracias a la innovación farmacéutica, pero que ahora se enfrenta a un problema que la experiencia médica no puede resolver. Michael Torres se encuentra frente a las ventanas estériles con vistas al distrito médico de Baltimore, con su reloj Audemars Piguet personalizado, valorado en $540,000, reflejando la luz fluorescente, mirando fijamente la entrada de la UCI, mientras su padre, el hombre que le enseñó todo sobre los negocios, yace moribundo por un diagnóstico que 7 especialistas no pueden revertir, lo que sugiere un deterioro terminal que amenaza los últimos meses que le quedan a Michael con la persona que más le importa. Su situación, un director ejecutivo farmacéutico cuyo padre se enfrenta a una enfermedad incurable, comenzó cuando las pruebas diagnósticas realizadas hace 3 semanas revelaron lo que los neurólogos del County General Hospital denominaron demencia rápidamente progresiva con presentación atípica, que los protocolos estándar no pueden detener. El tratamiento cuesta $780,000, incluyendo terapias experimentales, consultas neurológicas e intervenciones de emergencia. El patrimonio neto de Michael asciende a $300 millones, ganados a lo largo de 27 años como director ejecutivo de una empresa farmacéutica que desarrolla tratamientos para enfermedades neurológicas. Su planta de fabricación en la zona industrial 8 Mile de Detroit produce medicamentos que utilizan 340,000 pacientes al mes. Nada de eso importa cuando el diagnóstico de su propio padre sugiere una supervivencia máxima de 6 meses y todos los tratamientos que produce la empresa de Michael no logran frenar el deterioro cognitivo que está borrando al hombre que construyó el legado de su familia. El problema se agravó durante los 23 días transcurridos desde que el neurólogo jefe del Memorial Hospital le comunicó a Michael que el diagnóstico era definitivo, pero que las opciones de tratamiento eran limitadas. La enfermedad requiere identificar por qué la función cognitiva de su padre se deteriora diariamente a pesar de las intervenciones que deberían estabilizar los síntomas. Michael tiene un máximo de 8 semanas antes de que el deterioro sea irreversible, según las proyecciones neurológicas. Desde el diagnóstico, Michael ha consultado a 19 especialistas en neurología, ha pagado $1,600,000 por tratamientos experimentales de los departamentos de neurología de la Facultad de Medicina de Harvard, Stanford y la Universidad de Michigan, y ha autorizado todos los protocolos de diagnóstico para intentar detener la progresión. Todos confirmaron la misma conclusión devastadora. El deterioro cognitivo sigue patrones que sugieren una enfermedad degenerativa que la medicina actual no puede revertir, lo que significa que el padre de Michael perderá toda su función cognitiva antes de que cualquier terapia experimental pueda ayudarlo. Michael contrató a Nicole Davis, una especialista en neurología con 33 años de experiencia en la coordinación de cuidados terminales, que cobró $920,000 por la coordinación integral del tratamiento. Señor Torres, el deterioro cognitivo de su padre es compatible con una demencia agresiva, explicó Nicole durante la reunión familiar de ayer en Johns Hopkins Medical. Hemos agotado los protocolos estándar y las intervenciones experimentales. La velocidad de progresión sugiere que perderá el reconocimiento de los miembros de la familia en un plazo de 8 a 12 semanas. Recomiendo que cambiemos el enfoque hacia los cuidados paliativos y la calidad del tiempo que le queda. Encuentre algo que funcione, exigió Michael, con el control ejecutivo desmoronándose bajo el dolor. He creado una empresa farmacéutica, desarrollo tratamientos, tiene que haber algo. Con el debido respeto, señor, invertir recursos en esto no cambiará la neurología.
dijo Nicole con delicadeza. A veces la medicina llega a sus límites. La enfermedad de su padre está progresando más allá de lo que los tratamientos actuales pueden abordar. La directora médica de Michael, una mujer llamada Michelle Williams, revisa las opciones de ensayos clínicos. El diagnóstico se produjo hace 23 días. Las regulaciones farmacéuticas del edificio federal impiden los tratamientos no autorizados. El seguro cubrió el diagnóstico inicial, pero las terapias experimentales corren a cargo de los fondos personales de Michael. Michael gestiona su empresa mientras ve cómo su padre se va apagando. Es entonces cuando Michael lo ve por primera vez. Un hombre sin hogar en la cafetería de la planta baja del hospital, visible a través de las ventanas administrativas. El hombre tiene unos 39 años, es latino y lleva ropa que delata sus años de vida en la calle. Es voluntario en los servicios del hospital y ayuda al personal de la cafetería con sus inesperados conocimientos sobre la organización de los suministros médicos y la logística del cuidado de los pacientes. Michael lo descarta inmediatamente. Tiene que aprovechar al máximo el tiempo que le queda a su padre. El enfrentamiento tiene lugar a las 4:28 p.m. Cuando Michael baja a la cafetería durante el cambio de turno entre consultas neurológicas. El hombre sin hogar está sentado cerca de la entrada de servicio, organizando los horarios de entrega de medicamentos con precisión sistemática. Su insignia de voluntario dice Carlos Rodríguez, Servicios al Paciente. Está demacrado, pero se comporta con una competencia médica inesperada. Sus manos muestran callos por vivir en la calle, pero se mueven con eficiencia experta a través de la documentación del hospital. Mientras Michael pasa apresuradamente hacia otra consulta con un especialista, suena su teléfono. Nicole le da una noticia que requiere una respuesta inmediata. Señor Torres, hemos completado la última evaluación cognitiva. El deterioro de su padre se ha acelerado más allá de nuestras previsiones. Ha perdido la capacidad de reconocer el lenguaje escrito y tiene dificultades para identificar objetos básicos. Estamos ante un plazo de 4 a 6 semanas antes de que se produzca un fallo cognitivo completo, en lugar de las 8 que habíamos previsto inicialmente. Lo siento, pero no hay nada más que podamos hacer desde el punto de vista médico. Michael se detiene. Las palabras le provocan un colapso visceral. Su padre está desapareciendo más rápido de lo que predijeron los expertos. Eso es totalmente inaceptable, logra decir Michael, con la voz quebrada. Somos una empresa farmacéutica que desarrolla tratamientos neurológicos. Encontrar soluciones es lo que hacemos. Le estoy diciendo la verdad. La neurología actual no puede revertir esta progresión. Tenemos que prepararnos para los cuidados paliativos. Michael termina la llamada con las manos temblorosas por la impotencia y la devastación. Tiene 300 millones de dólares, pero no puede salvar a la persona que más le importa. Carlos Rodríguez habla desde la entrada de servicio, con una autoridad inesperada en su voz. El diagnóstico de su padre es erróneo. Michael se da la vuelta, y el dolor se transforma en ira. ¿Perdón? He estado observando las historias clínicas de los pacientes para coordinar los servicios hospitalarios, dice Carlos con cautela. El caso de su padre, los síntomas cognitivos, el patrón de progresión, la resistencia al tratamiento. Señor, eso no es demencia. Son síntomas de una encefalopatía metabólica tratable que se ha diagnosticado erróneamente como una enfermedad neurológica. Si no identifica la causa real, su padre morirá por algo que se podría haber evitado. La cafetería del hospital se queda en silencio. El personal y los visitantes se vuelven para mirar. «Escucha», dice Michael con voz peligrosa y angustia apenas controlada. «El diagnóstico de mi padre involucró a 7 especialistas neurológicos y todos los protocolos de diagnóstico.
Tienes razón, coincide Carlos en voz baja. Pero los especialistas ven lo que están entrenados para encontrar. Pasé 24 años como médico de urgencias antes de perderlo todo. Conozco los patrones de diagnóstico erróneo, porque los he identificado en 42 casos. Y si no miras más allá de la neurología y buscas causas metabólicas, tu padre morirá, mientras todos tratan la enfermedad equivocada. Las manos de Michael comienzan a temblar, no por ira, sino por la desesperada esperanza de que un hombre sin hogar pueda ver lo que 7 especialistas pasaron por alto. ¿Me estás diciendo que todos los neurólogos dejaron de considerar otras causas? Te digo que los neurólogos diagnostican enfermedades neurológicas, dice Carlos con una certeza devastadora. Cuando los síntomas parecen demencia, confirman la demencia. Pero la progresión de los síntomas de tu padre, la velocidad, el patrón, los déficits cognitivos específicos, coinciden con una intoxicación metabólica, no con una enfermedad degenerativa. La diferencia es que una mata en semanas, mientras que la otra es completamente reversible si se detecta a tiempo. Las palabras tienen un impacto devastador. Michael mira fijamente a este desconocido sin hogar que afirma que su padre podría no estar muriendo de una enfermedad incurable. ¿Quién eres?, susurra Michael. Lo que Michael no sabe es que Carlos Rodríguez era uno de los médicos de urgencias más destacados del país antes de que una tragedia destruyera su carrera. Y en los 29 meses que lleva sin hogar, ha aprendido que algunos conocimientos diagnósticos se vuelven muy valiosos cuando se pierde todo lo demás. La pregunta es si la desesperación de Michael Torres superará sus dudas lo suficiente como para escuchar cuando un hombre sin hogar afirma que la muerte de su padre podría evitarse. Carlos Rodríguez se encuentra cerca de la entrada de servicio de la cafetería del Johns Hopkins Medical, observando a Michael Torres alejarse con el paso característico de los hijos cuyos padres están muriendo mientras los costosos especialistas solo ofrecen plazos. Carlos reconoce ese andar porque él mismo lo tenía hace 24 años en otro hospital, en otra crisis, cuando su propia experiencia en diagnósticos no pudo evitar la tragedia y el consenso médico insistía en que su diagnóstico era definitivo. Una coordinadora de servicios al paciente, una joven llamada Ángela Rodríguez, se acerca al puesto de voluntarios de Carlos. Ese era Michael Torres. Su padre tiene demencia agresiva. 7 especialistas lo han confirmado. Todo el mundo habla de que ni siquiera el dinero de las farmacéuticas puede salvarlo. Sé lo que le pasa, dice Carlos en voz baja, más para sí mismo que para Ángela. ¿Lo sabes? Carlos, tú te encargas de los servicios al paciente. No puedes... Te estoy diciendo la verdad, le interrumpe Carlos con suavidad. Eso no es demencia. Esos síntomas coinciden con una intoxicación metabólica. Ángela parece insegura, pero no lo descarta. Carlos lleva 8 meses trabajando como voluntario y el personal del hospital ha notado su asombrosa comprensión de los patrones de diagnóstico y su vocabulario médico, que no debería pertenecer a alguien que vive en la calle. El olor a antiséptico del hospital transporta a Carlos 24 años atrás, al departamento de urgencias del Centro Médico de Houston, donde trabajaba como médico de urgencias con un sueldo anual de $420,000, dirigiendo protocolos de diagnóstico rápido que identificaban afecciones potencialmente mortales antes de que se pudiera consultar a los especialistas. El doctor Carlos Rodríguez, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, certificado en medicina de urgencias con 67 estudios de casos publicados sobre presentaciones atípicas, era el médico al que otros doctores llamaban cuando los síntomas no coincidían con los diagnósticos estándar.
Recuerda estar de pie en esa sala de urgencias de Houston, con 15 años de carrera a sus espaldas, trabajando junto a su mentor, el doctor Benjamín García, tratando a un paciente cuya familia insistía en que estaba sufriendo accidentes cerebrovasculares, pero cuyos síntomas sugerían algo completamente diferente. Los neurólogos habían confirmado una enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo, discapacidad motora, progresión rápida, idéntica a la del padre de Michael Torres. Mira más allá de la especialidad, había dicho Benjamín, revisando los paneles metabólicos. Los neurólogos ven enfermedades neurológicas. Pero cuando el deterioro cognitivo se produce tan rápido con este patrón específico, hay que considerar causas metabólicas tóxicas, la intoxicación por metales pesados, las interacciones entre medicamentos, las deficiencias nutricionales. Imitan perfectamente la demencia, pero son completamente reversibles si se detectan a tiempo. Carlos había solicitado pruebas metabólicas completas, a pesar de las objeciones de los neurólogos, identificando una grave intoxicación por cobre procedente del agua contaminada de un pozo que estaba destruyendo la función cerebral del paciente. El tratamiento comenzó en cuestión de horas. La recuperación cognitiva completa se produjo en 6 semanas. El caso, que debería haber sido una lección, se convirtió en la pesadilla de Carlos cuando un familiar de ese paciente, una mujer llamada María Santos, desarrolló síntomas similares 2 años después, y Carlos, devastado por su exceso de confianza, descartó los primeros signos hasta que los niveles de cobre se volvieron irreversibles, causando un daño cerebral permanente. La demanda por negligencia destruyó a Carlos durante 19 meses. La familia de María demandó por $3,4 millones, alegando que el retraso en el diagnóstico de Carlos causó un daño que se podía haber evitado. Su seguro de negligencia médica cubrió el acuerdo, pero la Junta Médica investigó su juicio. El impacto psicológico de saber que su experiencia falló cuando más importaba destrozó su confianza clínica. Empezó a cuestionar cada diagnóstico, viendo resultados catastróficos por todas partes, incapaz de confiar en su propio juicio médico. El hospital le obligó a dimitir, alegando que su capacidad de decisión se había visto comprometida y que existían riesgos para la seguridad de los pacientes, después de que él ordenara pruebas excesivas, impulsado por la paranoia y no por indicaciones clínicas. Su licencia médica seguía siendo técnicamente válida, pero su reputación quedó destruida por los rumores sobre el brillante médico de urgencias que perdió los nervios después de que un error le costara a una paciente su función cognitiva. La ejecución hipotecaria de su apartamento en Houston se produjo hace 29 meses, cuando los gastos legales para defender su licencia, $380,000 por luchar contra las sanciones de la Junta Médica, se lo llevaron todo, a pesar de haber ganado el caso. Carlos descubrió que la experiencia en medicina de urgencias no se traducía en empleabilidad. Cuando tu historial profesional incluye acuerdos por negligencia y una renuncia forzada por el hospital por comprometer tu criterio. Terminó en la calle, trabajando como voluntario en los servicios del hospital, porque estar cerca de la medicina diagnóstica le hacía sentir que honraba las enseñanzas de Benjamín y al médico que solía ser antes de que un diagnóstico erróneo destruyera su confianza y su carrera. La atención de Carlos vuelve al presente cuando ve a Michael Torres salir del ascensor del hospital, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro devastado por recibir un pronóstico de deterioro acelerado. Nicole Davis camina a su lado, con la expresión de impotencia profesional de los especialistas que han agotado todas las opciones. Carlos se pone de pie, con su decisión cristalizada. El padre de Michael tiene encefalopatía metabólica. Está seguro.
gracias al mismo patrón de reconocimiento diagnóstico que identificó la intoxicación por cobre hace 26 años. La rápida progresión, los déficits cognitivos específicos, la resistencia al tratamiento. Es una causa metabólica tóxica típica que los neurólogos pasan por alto porque están entrenados para diagnosticar enfermedades neurológicas, no envenenamientos sistémicos que se disfrazan de demencia. Se acerca, mientras Michael y Nicole se detienen cerca de la entrada de la cafetería. Señor Torres, espere, necesito hablar con usted sobre el verdadero diagnóstico de su padre. Michael se da la vuelta y el dolor se transforma en atención desesperada. Usted es el hombre sin hogar de antes. Dijo que el diagnóstico es erróneo. Con el debido respeto, señor, es erróneo, dice Carlos con firmeza. He analizado los síntomas de su padre a través de la coordinación de los registros hospitalarios. No tiene demencia, tiene encefalopatía metabólica por exposición tóxica. Los neurólogos están tratando una enfermedad degenerativa cuando su padre está siendo envenenado por algo en su entorno. Nicole entrecierra los ojos con ofensa profesional. Eso es médicamente irresponsable. 7 especialistas en neurología confirmaron una demencia progresiva. He trabajado durante 24 años como médico de urgencias en el Centro Médico de Houston, interrumpe Carlos. He diagnosticado 67 casos atípicos. El padre de Michael presenta los síntomas clásicos de una intoxicación metabólica. Aparición rápida, patrón cognitivo específico, resistencia al tratamiento porque se está tratando la enfermedad equivocada. Hagan pruebas de metales pesados, interacciones medicamentosas, toxinas ambientales. Encontrarán algo que los neurólogos no buscaron porque se centraron en la neurología. ¡Seguridad!, grita Michael con la voz tensa por la ira y una esperanza imposible. ¡Saquen a este hombre de...! El deterioro cognitivo de su padre comenzó de forma repentina hace 3 semanas con problemas de memoria. Luego progresó a déficits del lenguaje y posteriormente a problemas de coordinación motora, insiste Carlos con urgencia. Así no es como progresa la demencia, eso es envenenamiento secuencial de regiones cerebrales. Sus síntomas empeoran a pesar del tratamiento porque no están deteniendo la exposición tóxica. Cada día que se retrasa la prueba, más daño cerebral se vuelve permanente. Michelle Williams se ha unido a ellos con su tableta lista. Señor Torres, deberíamos llamar a seguridad. Espere, dice Nicole lentamente, con curiosidad profesional por encima del rechazo. ¿Cómo revelaría la coordinación de servicios hospitalarios los patrones de diagnóstico? Porque leo las historias clínicas de los pacientes cuando coordino las entregas de suministros, responde Carlos. El expediente de su padre muestra una progresión de los síntomas demasiado rápida para una enfermedad degenerativa. Paneles metabólicos incompletos para la detección de toxinas y una neurología centrada en confirmar su diagnóstico inicial en lugar de cuestionarlo. Están a 6 semanas de un daño cerebral irreversible por tratar la enfermedad equivocada. Michael mira a Carlos como si se estuviera ahogando y le ofrecieran un rescate al mismo tiempo. ¿Está diciendo que los neurólogos pasaron por alto el envenenamiento? Estoy diciendo que los neurólogos diagnosticaron lo que están capacitados para encontrar, corrige Carlos. Cuando los síntomas se parecen a los de la demencia, la neurología confirma la demencia, pero la cronología de su padre, sus déficits específicos, su falta de factores de riesgo genéticos, todo eso sugiere una causa tóxica aguda, no una degeneración crónica. La diferencia es que una causa la muerte en semanas, mientras que la otra es completamente reversible con el tratamiento adecuado. La entrada de la cafetería se ha convertido en un escenario. El personal del hospital observa. Los pacientes observan. Carlos siente que su credibilidad pende de este momento.
24 años de experiencia en medicina de urgencias contra el consenso médico y su propia confianza destruida. Nicole habla con cautela. Si te equivocas, habremos perdido un tiempo crucial en teorías, mientras la demencia real avanza. Si tengo razón y me ignoras, verás morir al padre de Michael por algo completamente prevenible mientras se trata una enfermedad neurológica imaginaria, replica Carlos. Pide un análisis metabólico tóxico completo, metales pesados, cobre, plomo, mercurio, niveles de medicación, exposición ambiental. Si no puedo identificar una causa reversible, habrás perdido un día. Si puedo, salvarás su vida. Michael Torres se queda paralizado, con la desesperación y la duda reflejadas en su rostro. Su padre se está muriendo. Un hombre sin hogar afirma que se puede prevenir. La diferencia entre la esperanza y la ilusión parece imposible de juzgar. Demuéstralo, dice Michael finalmente. Dame una razón para creerte a ti en lugar de a 7 especialistas. Carlos lo mira a los ojos. Dame acceso al historial médico completo y al historial ambiental de tu padre. Si no puedo identificar una causa tóxica específica con un protocolo de tratamiento en 4 horas, expúlsame para siempre. Si puedo, sabrás exactamente qué está matando a tu padre y cómo detenerlo antes de que el daño cerebral sea permanente. El desafío flota en el aire del hospital de Baltimore. La experiencia diagnóstica de un médico sin hogar contra la autoridad combinada de los principales especialistas en neurología. Mañana se demostrará quién tiene razón. Pero hoy, Carlos Rodríguez lo ha apostado todo a 24 años de medicina de urgencias que la falta de hogar y la inseguridad no han borrado. El reto se hace realidad a las 5:03 p.m., cuando Michael Torres concede a Carlos 4 horas de acceso al historial médico completo de su padre en una sala de consultas privada del Johns Hopkins Medical. Nicole Davis establece las condiciones. Si Carlos identifica una causa metabólica tóxica verificable con un protocolo de tratamiento, Michael aplicará la intervención de inmediato. Si Carlos fracasa, se le prohibirá el acceso de forma permanente y la familia procederá con los cuidados paliativos para la demencia. La ventana de diagnóstico se cierra a las 9:03 p.m. en un plazo muy ajustado, ya que el daño cerebral se está volviendo irreversible y el padre de Michael tiene entre 4 y 6 semanas como máximo antes de sufrir un fallo cognitivo completo. Tienes 4 horas, dice Michael en la sala de consultas del 3er piso. Nicole, Michelle y nuestro equipo neurológico observarán. Si su causa tóxica no es verificable con opciones de tratamiento, habrá terminado. Si tiene razón, habrá identificado lo que 7 especialistas pasaron por alto. Lo que está en juego es evidente: demostrar su genio en el diagnóstico de medicina de urgencias o enfrentarse a un despido definitivo. Michelle documenta todo en su tableta. Ángela observa desde la coordinación de servicios al paciente. Nicole observa con escepticismo profesional. 2 neurólogos, el Dr. James Miller y el Dr. Andre Williams, con 41 años de experiencia combinada en neurología, están listos para cuestionar cada hallazgo. Carlos comienza su evaluación diagnóstica a las 5:08 p.m. en la sala de consultas, rodeado de expedientes médicos, resultados de laboratorio y estudios de imagen que se muestran en 2 monitores. La sala huele a café y tensión, mientras la élite médica de Baltimore observa a un médico sin hogar analizar lo que sus especialistas no pudieron identificar. La medicina de urgencias entrena el reconocimiento de patrones en todas las especialidades, no el conocimiento profundo de un sistema, sino la síntesis rápida de múltiples causas, explica Carlos, revisando la cronología de los síntomas. Hallazgo 1. Los síntomas aparecieron de forma aguda hace 23 días, no de forma gradual. El paciente pasó de una cognición normal
a déficits de memoria en 72 horas. La demencia degenerativa tarda meses o años en mostrar un deterioro notable. Esta cronología sugiere una exposición tóxica aguda, no una degeneración crónica. «Espera», dice Michelle, revisando las notas de ingreso en su tableta. La evaluación inicial del County General señaló confusión de aparición repentina, pero neurología lo atribuyó al reconocimiento en fase inicial de una demencia existente. La demencia en fase inicial no se presenta con confusión repentina, sino con problemas de memoria sutiles que la familia nota a lo largo de meses, responde Carlos. La aparición aguda es el primer indicador de una causa metabólica tóxica, no de una enfermedad neurológica. Conclusión 2. El patrón de progresión. El paciente perdió primero la memoria a corto plazo, luego la función del lenguaje y, por último, la coordinación motora. Se trata de una disfunción cerebral regional secuencial, compatible con la acumulación de toxinas, no con el deterioro cognitivo difuso de la demencia. James Miller examina las evaluaciones neurológicas con creciente preocupación. La progresión siguió un patrón inusual. Lo documentamos como atípicamente rápido, pero mantuvimos el diagnóstico de demencia basándonos en la presentación de los síntomas. Lo que es atípicamente rápido para la demencia es normalmente normal para el envenenamiento, afirma Carlos. Hallazgo 3. Resistencia al tratamiento. El paciente recibió inhibidores de la colinesterasa para el Alzheimer, memantina para el apoyo cognitivo y agentes neuroprotectores experimentales. Respuesta nula. Los tratamientos degenerativos deberían mostrar cierta estabilización, aunque no reviertan el deterioro. El fracaso total del tratamiento sugiere que se está tratando la categoría de enfermedad equivocada. La sala de consultas queda en absoluto silencio. 1 segundo, 2, 3, 4. La expresión desesperada de Michael da paso al reconocimiento a medida que surgen los patrones. En realidad, eso es correcto. Según nuestro seguimiento del tratamiento, ningún medicamento mostró ningún efecto beneficioso. Porque los medicamentos diseñados para enfermedades neurológicas no tratan la intoxicación metabólica, explica Carlos. Hallazgo 4. Los análisis de laboratorio muestran enzimas hepáticas elevadas. ALT 89, AST 94. Ambas por encima del rango normal. Neurología lo descartó como incidental, pero el aumento de las enzimas hepáticas, combinado con el deterioro cognitivo, sugiere una encefalopatía hepática o una intoxicación por metales pesados que afecta tanto al hígado como al cerebro. Andre Williams saca el panel metabólico de la admisión, con una devastación profesional visible. Observamos el aumento de las enzimas, pero nos centramos en los marcadores neurológicos. La afectación hepática no parecía estar relacionada con los síntomas cognitivos. La toxicidad hepática y cerebral juntas no es una coincidencia, es un diagnóstico. Corrige Carlos con precisión, tras 24 años reconociendo estos patrones. Hallazgo 5. Historial ambiental. El paciente está jubilado, vive solo y recientemente ha renovado su casa. ¿Cuándo se realizó la renovación? Michael revisa su teléfono, con las manos empezando a temblar. La renovación comenzó hace 8 semanas. Pintura, reparaciones de plomería, sustitución de tuberías viejas. Tuberías viejas, dice Carlos con certeza. Hallazgo 6. El panel metabólico está incompleto. No hay pruebas de metales pesados, ni niveles de plomo, cobre o mercurio. Neurología solicitó imágenes cerebrales y pruebas cognitivas, pero no comprobó la presencia de toxinas ambientales. El envenenamiento por plomo debido a la alteración de las tuberías viejas durante la renovación
causa encefalopatía aguda con afectación hepática. Los síntomas coinciden perfectamente: aparición aguda, deterioro cognitivo secuencial, elevación de las enzimas hepáticas, resistencia al tratamiento con medicamentos neurológicos. Nicole examina la cronología con horror y un respeto creciente. Exposición al plomo por la renovación. La cronología se correlaciona exactamente con la aparición de los síntomas, pero necesitaríamos los niveles de plomo en sangre para confirmarlo. Lo cual es la pista número 7, confirma Carlos. Pide un análisis de plomo en sangre, plomo en orina de 24 horas y protoporfirina de zinc. Si estoy en lo cierto, el plomo en sangre estará por encima de 60 microgramos por decilitro, lo que diagnostica un envenenamiento grave. El tratamiento consiste en una terapia de quelación con ETA y dimercaprol. Además de eliminar la fuente de exposición, es posible una recuperación cognitiva completa si se inicia antes de la muerte permanente de las neuronas. Michelle, Nicole, James, André y el personal médico reunido observan cómo Carlos demuestra una experiencia que la falta de hogar y la inseguridad no han borrado. La capacidad de sintetizar la cronología de los síntomas, las anomalías de laboratorio, el historial ambiental y la respuesta al tratamiento en un diagnóstico que la costosa neurología no ha podido realizar. La sala de consultas de Johns Hopkins se llena de la incómoda sensación de que el médico de urgencias sin hogar podría estar poniendo de manifiesto la visión diagnóstica limitada que ha creado su formación especializada. Carlos continúa de forma sistemática. El hallazgo 8 muestra que el temblor de las manos del paciente, atribuido a la demencia, coincide con los patrones de temblor por intoxicación por plomo. El hallazgo 9 documenta la línea de encías azul grisácea visible en las fotos de ingreso. La línea de Burton, patognomónica de la exposición crónica al plomo que la intoxicación aguda exacerbó. El hallazgo 10 identifica el dolor abdominal que mencionó el paciente, descartado como no relacionado, como un cólico clásico por plomo. Cada hallazgo está documentado con pruebas clínicas específicas y cada uno de ellos apunta a una intoxicación prevenible en lugar de a una demencia. A las 7:47 p.m., Carlos ha documentado 10 indicadores clínicos con precisión diagnóstica que James y André verifican con la literatura médica. Todos los indicadores apuntan a intoxicación por plomo. Ninguno apunta a un diagnóstico de demencia. 10 hallazgos confirmados, dice James, con su ego profesional destrozado. Todos ellos son más compatibles con intoxicación por plomo que con demencia. En 41 años combinados de neurología, nunca hemos fallado un diagnóstico tan completamente. Michael se queda paralizado, observando a Carlos trabajar. 10 indicadores habrían sido convincentes. Todos ellos verificados con el protocolo de tratamiento son una devastadora reivindicación. Carlos saca la pieza final del diagnóstico a las 7:52 p.m. La revisión de las imágenes. Hallazgo número 11. La resonancia magnética cerebral muestra cambios simétricos en la materia blanca. La neurología los interpretó como cambios de demencia vascular, pero el patrón y la distribución coinciden con la leucoencefalopatía inducida por el plomo, lesión tóxica de la materia blanca, no enfermedad vascular. Esta es la cadena mortal. Exposición ambiental al plomo por la renovación, intoxicación aguda que causa encefalopatía, diagnosticada erróneamente como demencia, tratada con medicamentos incorrectos mientras los niveles de plomo aumentan, daño cerebral progresivo que es completamente reversible con quelación si se inicia ahora. André revisa la interpretación de la resonancia magnética con las manos temblorosas. El patrón de la materia blanca
Coincide con la literatura sobre leucoencefalopatía tóxica. Lo interpretamos desde una perspectiva neurodegenerativa. Ese es el error de diagnóstico, concluye Carlos. 11 hallazgos de toxicidad por plomo, 0 hallazgos que requieran demencia. Tu padre no tiene una enfermedad neurológica intratable, tiene una intoxicación prevenible que la terapia de quelación revierte. Extrae ahora el nivel de plomo en sangre, inicia la quelación en unas horas, sácalo de la casa contaminada. Verás una mejora cognitiva en unos días, una recuperación completa en unas semanas, si no hemos esperado demasiado. La prueba diagnóstica llega a las 8:34 p.m. a la sala de consultas de Johns Hopkins Medical, cuando llegan los resultados del laboratorio de las muestras de sangre extraídas 47 minutos antes. Se documentan los 11 indicadores clínicos, se prepara el protocolo de quelación y se identifica la fuente ambiental. El doctor James Miller y el doctor Andre Williams completan la verificación bibliográfica y confirman que todos los hallazgos apuntan a intoxicación por plomo y que ninguno requiere un diagnóstico de demencia. Evaluación definitiva de Carlos. Intoxicación grave por plomo debido a tuberías dañadas por la renovación, que causó una encefalopatía aguda diagnosticada erróneamente como demencia de progresión rápida por 7 especialistas en neurología durante 23 días. Los valores de laboratorio aparecen en el monitor de la sala de consultas. Nivel de plomo en sangre de 73,4 microgramos por decilitro, catastróficamente elevado, umbral diagnóstico superado en un 22%, lo que confirma una intoxicación aguda grave sobre crónica. Protoporfirina de zinc, 287 microgramos por decilitro, un nivel enormemente elevado que confirma una exposición prolongada al plomo. Plomo en orina de 24 horas, 394 microgramos, lo que confirma una toxicidad activa que requiere una quelación inmediata. Protoporfirina eritrocitaria libre, 183 microgramos por decilitro, lo que confirma una alteración de la síntesis del hemo. Creatinina sérica, 1.4 mg/dl, lo que muestra toxicidad renal temprana. El hemograma completo muestra punteado basófilo en el frotis periférico, patognomónico de intoxicación por plomo. Nicole Davis se quedó completamente paralizada cuando el nivel de plomo en sangre apareció con 73.4 microgramos por decilitro, casi 12 veces el umbral aceptable. Todo su cuerpo se quedó sin palabras, en una extrema cámara lenta, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Al reconocer visceralmente que un médico de urgencias sin hogar había identificado en 229 minutos lo que 7 especialistas en neurología y $1.600.000 en tratamientos no habían detectado en 23 días, que todos los protocolos de demencia, todas las terapias experimentales, todas las discusiones sobre cuidados paliativos se habían producido mientras el envenenamiento por plomo, que era tratable, destruía el cerebro del padre de Michael Torres. Su mandíbula se abre, su boca se mueve sin emitir sonido, mientras intenta procesar el catastrófico error de diagnóstico. El color se desvanece del rostro de Nicole tan completamente que Michelle se inclina hacia ella instintivamente. La sangre huye literalmente de sus rasgos hasta que su piel parece fantasmal bajo la iluminación de la sala de consultas, y luego vuelve a afluir en un violento rubor cuando el oxígeno inunda un cerebro que se enfrenta a la imposible verdad de que sus 33 años de experiencia neurológica crearon una visión diagnóstica estrecha que casi mata a un paciente por una ceguera inducida por la especialidad. Sus manos comienzan a temblar, primero solo los dedos contra los resultados del laboratorio, luego los brazos enteros. El sudor aparece en su frente a pesar del aire acondicionado.
Su garganta se mueve convulsivamente durante 37 segundos completos antes de que salgan las palabras. Tenía razón, dice Nicole con voz entrecortada, quebrada por el horror y la devastación profesional. El hombre sin hogar, Carlos, identificó el envenenamiento por plomo en menos de 4 horas. Todos los neurólogos, todos los especialistas, todos los protocolos de diagnóstico, todos confirmamos la demencia mientras el paciente estaba siendo envenenado. Y un médico sin hogar y sin recursos demostró que habíamos diagnosticado una categoría de enfermedad completamente errónea. La sala de consultas de Johns Hopkins permanece en absoluto silencio durante 22 segundos, del 1 al 22, mientras todos procesan la revelación. Entonces, Ángela Rodríguez jadea, rompiendo el silencio con una brusca inspiración. Dios mío, ¿han visto esos números? 73.4. Es un nivel casi mortal. Michelle Williams examina el perfil tóxico completo con una sorpresa profesional que se transforma en asombro. En todos mis años como directora médica, nunca había sido testigo de un análisis diagnóstico tan preciso. Carlos predijo no solo que se trataba de toxicidad, sino exactamente qué toxina, cuál era la fuente de exposición y cuál era el protocolo de tratamiento. Esto es una experiencia en diagnóstico de urgencias al nivel de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. James Miller lo graba con su tableta, documentando el momento en que el reconocimiento de patrones del voluntario sin hogar resolvió lo que había desconcertado a todo el departamento de neurología. El teléfono de Ángela captura el reconocimiento devastado de Nicole. El personal del hospital es testigo de una reivindicación imposible que amenaza todo lo que creían sobre la experiencia especializada que determina la precisión del diagnóstico. La verdad completa sale a la luz cuando Carlos explica cómo identificó el envenenamiento. Reconoció el patrón a los pocos minutos de revisar la aparición de los síntomas, porque la misma presentación clínica aparece en todos los casos de intoxicación aguda por metales pesados diagnosticados erróneamente como enfermedades neurológicas, deterioro cognitivo repentino, síntomas regionales secuenciales, resistencia al tratamiento, afectación multiorgánica enmascarada por el enfoque especializado. Los neurólogos ven los síntomas cerebrales y diagnostican enfermedades cerebrales, sin tener en cuenta que el cerebro puede envenenarse por exposiciones ambientales que los especialistas no están capacitados para investigar. Supe que algo iba mal cuando oí que 7 especialistas confirmaron la demencia a pesar de la aparición aguda, explica Carlos con tranquilidad, sin mostrar ningún triunfo. Esa combinación específica, el consenso de los especialistas sobre el diagnóstico degenerativo, a pesar de que la cronología de los síntomas sugería un proceso agudo, indica un anclaje diagnóstico en el que la impresión inicial impide considerar causas alternativas. La neurología confirmó lo que la neurología esperaba encontrar. Andre Williams confirma que la crítica diagnóstica de Carlos pone de manifiesto problemas fundamentales en la medicina especializada. Estos 11 indicadores figuraban en el historial médico desde el ingreso. Los documentamos todos. El inicio agudo, las enzimas hepáticas, la exposición a la renovación, la progresión inusual. Pero nuestra formación neurológica filtró todos los hallazgos a través del marco de la demencia. El reconocimiento de patrones de medicina de urgencias de Carlos cuestionó el propio marco. Michael se acerca a Carlos con las manos temblorosas y el dolor se transforma simultáneamente en una gratitud y una rabia abrumadoras. Salvaste la vida de mi padre. 7 neurólogos nos prepararon para la muerte. Se gastaron $1,6 millones en tratamientos para una enfermedad equivocada,
Y tú identificaste una intoxicación prevenible en 229 minutos, porque analizaste los patrones en lugar de confirmar las suposiciones de la especialidad. Los neurólogos no se equivocaron al considerar la demencia, responde Carlos con delicadeza. Los síntomas coinciden. El error fue detener la investigación una vez que la demencia pareció encajar, en lugar de cuestionar si el inicio agudo requería un diagnóstico diferente. La formación especializada crea experiencia, pero a veces limita la amplitud del diagnóstico cuando los patrones traspasan los límites de la especialidad. Nicole ya ha iniciado la terapia de quelación de emergencia aplicando el protocolo de Carlos. 1000 mg de EDTA cálcico disódico intravenoso por metro cuadrado al día, 3 mg de dimercaprol intramuscular por kilogramo cada 4 horas. Retirar inmediatamente al paciente de su hogar contaminado. Comenzar la atención de apoyo para la toxicidad hepatorrenal y supervisar diariamente la cognición para ver si mejora. El tratamiento cuesta $89,000, frente a ver morir al padre de Michael por un envenenamiento mal diagnosticado en 4 semanas. Michelle lo documenta todo. El análisis de Carlos, completado en 229 minutos, que predice la causa tóxica exacta con valores de laboratorio específicos. La verificación de James y Andre, que confirma la precisión del diagnóstico. La cronología que muestra cómo un médico de urgencias sin hogar resolvió lo que $1,6 millones en neurología no pudieron. Las implicaciones de que la experiencia especializada puede crear puntos ciegos en el diagnóstico que la amplitud de la medicina de urgencias evita. La grabación telefónica de Ángela captura el momento en que la comunidad médica se enfrenta a que un voluntario sin hogar poseía un reconocimiento de patrones diagnósticos que su marco especializado había pasado por alto, que 24 años de experiencia en medicina de urgencias superan al consenso neurológico cuando la experiencia sintetiza patrones multisistémicos en lugar de confirmar diagnósticos de una sola especialidad. La sala de consultas de Johns Hopkins se llena de testigos para completar la reivindicación. Carlos Rodríguez, sin hogar durante 29 meses, rechazado como paciente, casi expulsado por seguridad, ha demostrado ser absolutamente, innegablemente y catastróficamente correcto sobre un envenenamiento evitable que la especialización en neurología casi mata a un paciente. Y Nicole Davis se sienta devastada y reconocida al mismo tiempo, observando a Carlos Rodríguez, el hombre sin hogar al que ella descartó, el médico de urgencias de Houston, que lo perdió todo por un trauma de negligencia. El sintetizador de diagnósticos que identificó en 229 minutos, lo que desconcertó a 7 especialistas, y sabiendo que la diferencia entre la vida y la muerte del padre de Michael Torres se reducía a si la medicina era lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la experiencia en urgencias desafiaba el consenso de la especialidad. 3 horas después de comenzar la quelación, el padre de Michael muestra los primeros signos de mejoría, mayor estado de alerta, capacidad para pronunciar el nombre de su hijo, reconocimiento de su entorno. La recuperación cognitiva que 7 neurólogos consideraron imposible comienza porque un médico sin hogar cuestionó si la demencia explicaba los síntomas de intoxicación aguda. La historia de lo que ocurrió en el Johns Hopkins Medical se difunde por la medicina estadounidense como un caso de estudio sobre por qué la experiencia en diagnóstico de urgencias a veces identifica lo que la formación especializada pasa por alto. El padre de Michael Torres se recupera completamente durante las 9 semanas siguientes gracias a la terapia de quelación que le recetó Carlos, logrando una restauración cognitiva total de los niveles de plomo en sangre que 7 neurólogos diagnosticaron erróneamente como demencia terminal.
El envenenamiento que Carlos diagnosticó en 229 minutos resultó ser completamente reversible con el tratamiento que recomendó. En lugar de los cuidados paliativos que habrían dejado morir al padre de Michael por una toxicidad prevenible. Michael Torres crea la Fundación de Medicina de Emergencia Dr. Benjamín García con una dotación inicial de $2.600 millones, que lleva el nombre del difunto mentor de Carlos, y que ofrece segundas opiniones diagnósticas gratuitas a pacientes con enfermedades incurables. Financia programas de consulta interdisciplinaria en todo el país y apoya a médicos que antes estaban sin hogar y buscan recuperar su licencia. La Fundación contrata específicamente a expertos en medicina de emergencia cuyas tragedias personales interrumpieron sus carreras, pero no borraron su capacidad de reconocimiento de patrones diagnósticos. Carlos acepta un puesto permanente creado por Michael, jefe de medicina diagnóstica de emergencia en Johns Hopkins Medical, donde trabaja junto a Michelle Williams, combinando el reconocimiento de patrones de emergencia con los protocolos de diagnóstico institucionales. Su salario es de $420,000 anuales, igual a sus antiguos ingresos en Houston, más una vivienda que cubre un departamento de 2 habitaciones cerca del Distrito Médico de Baltimore. En 63 horas se muda de las calles donde había vivido 29 meses. El hospital patrocina la restauración completa de su licencia médica, la verificación de sus credenciales de la Universidad de Michigan y la renovación de sus certificaciones. La transformación se convierte en una reforma sistémica en la forma en que la medicina especializada aborda los diagnósticos complejos. Johns Hopkins implementa el protocolo de revisión diagnóstica interdisciplinaria que exige que todos los casos de aparición aguda diagnosticados como enfermedades degenerativas crónicas se sometan a una consulta de medicina de urgencias antes de finalizar los pronósticos terminales, con pruebas obligatorias de detección ambiental y toxicológica. La investigación revisa 347 casos de neurología, diagnosticados como demencia en los 2 años anteriores, y encuentra 93 en los que la especialidad no detectó causas reversibles, como intoxicación por metales pesados, toxicidad de medicamentos, deficiencias nutricionales y encefalitis autoinmune. El hospital establece una junta independiente de supervisión de medicina de urgencias para todos los diagnósticos neurológicos con presentaciones atípicas. Redirige $1,9 millones en consultas especializadas hacia una revisión interdisciplinaria inicial, y la precisión diagnóstica de los casos neurológicos agudos mejora un 71% en 14 meses. A medida que los especialistas aprenden a cuestionarse si su marco especializado explica todas las presentaciones o enmascara causas que requieren un diferencial más amplio, el Dr. James Miller y el Dr. Andrew Williams transforman su práctica neurológica tras presenciar la intervención de Carlos. Implementan la consulta obligatoria de medicina de urgencias para todos los casos de aparición rápida. Reconocen los límites de la formación especializada cuando los síntomas traspasan las fronteras tradicionales y desarrollan una formación en humildad diagnóstica adoptada por 86 departamentos de neurología de todo el país, que enseña a los especialistas a reconocer cuándo la experiencia se convierte en una limitación. Los meses siguientes transforman la forma en que Nicole Davis entiende la responsabilidad diagnóstica y las limitaciones de la especialidad. Se enfrenta a una revisión por pares de Johns Hopkins Medical que da lugar a una supervisión obligatoria durante 6 meses, la realización de 60 horas de formación cruzada en medicina de urgencias y el reconocimiento público de que su diagnóstico casi mata a un paciente.
Actúa como defensora de la reforma diagnóstica, reduciendo sus honorarios de consulta en un 70%, al tiempo que adquiere la perspectiva de reconocer que la falta de hogar de Carlos no borró los conocimientos de medicina de urgencias de Houston que pusieron de manifiesto los puntos ciegos de su especialidad. Aprende que la sabiduría diagnóstica requiere cuestionar las suposiciones de la especialidad cuando los patrones no se ajustan a los marcos esperados. Carlos Rodríguez trabaja 5 días a la semana como jefe de medicina diagnóstica de emergencia, dirigiendo un equipo de 4 consultores que él mismo reclutó. Todos ellos antiguos médicos de urgencias, internistas y diagnosticadores sin hogar que perdieron sus carreras por devastaciones personales, pero conservaron su experiencia en el reconocimiento de patrones. Su enfoque combina la formación de la Universidad de Michigan con la sabiduría adquirida al perder a Benjamin y sobrevivir al trauma de la negligencia médica, y su tasa de éxito en la identificación de diagnósticos erróneos supera el 68% porque comprende tanto los marcos de la especialidad como la síntesis interdisciplinaria que proviene de 24 años de medicina de urgencias. El padre de Michael logra una recuperación cognitiva completa 12 semanas después de comenzar la quelación. Memoria restaurada, función del lenguaje normal, coordinación motora básica, vida independiente después de que la medicina especializada preparara a Michael para la muerte. Los niveles de plomo en sangre se normalizan a 8,3 msg/dl. Las enzimas hepáticas vuelven a los rangos normales. La resonancia magnética cerebral muestra una mejora parcial de la materia blanca. El paciente que los neurólogos consideraban terminal se convierte en un caso didáctico que demuestra que las causas reversibles requieren humildad diagnóstica. 11 meses después de que Carlos interviniera en la cafetería de Johns Hopkins, Michael regresa al mismo lugar donde inicialmente rechazó a un hombre sin hogar que le ofrecía su sabiduría diagnóstica. Se encuentra cerca de la entrada de servicio, donde Carlos era voluntario, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de la experiencia y la certeza diagnóstica se transformó al aprender que la falta de hogar puede coincidir con conocimientos que salvan vidas y que la formación especializada por sí sola no puede proporcionar. Carlos está a su lado revisando los protocolos de consulta de emergencia con el personal del hospital, ya no invisible con su gastada insignia de voluntario, sino reconocido por sus credenciales médicas que reflejan su carrera recuperada. Sin embargo, sigue teniendo el mismo patrón de reconocimiento de diagnósticos que tenía cuando era indigente. Un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, de que la tragedia personal no borra la competencia profesional, de que el valor no lo determinan las circunstancias, sino si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que el consenso de los especialistas y los años de formación determinaban la certeza diagnóstica, reflexiona Michael mientras observa a Carlos consultar con los residentes de neurología sobre el pensamiento interdisciplinario. Ahora sé que la experiencia a veces existe en lugares donde la medicina ha dejado de buscar, que el hombre sin hogar al que casi hecho poseía los conocimientos de diagnóstico de urgencia que salvaron a mi padre de morir por un envenenamiento mal diagnosticado. Cualquiera puede aprender humildad si está dispuesto a aceptar que el valor no se mide por las credenciales o la experiencia especializada, sino por la sabiduría diagnóstica que sobrevive incluso cuando todo lo demás se ha perdido. La historia que comenzó con un diagnóstico de demencia terminal y casi terminó con la muerte evitable de mi padre, se convierte en un relato sobre la transformación.
Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia trasciende las circunstancias, cómo la sabiduría genuina requería escuchar las voces que la falta de hogar había silenciado, cómo la diferencia entre la certeza de la especialidad y el diagnóstico real a menudo se reduce a una elección. Eres lo suficientemente humilde para aprender de las personas que la tragedia ha destrozado y lo suficientemente valiente para aceptar que ser indigente no significa ser incompetente. El padre de Michael se sienta en esa misma cafetería, con sus facultades cognitivas intactas, compartiendo un café con Carlos y expresando su gratitud porque alguien cuestionara el consenso de los especialistas, ya que ese cuestionamiento le salvó la vida. Nunca subestimes a las personas que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has descartado a alguien cuya experiencia no reconocías? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de Michael cuando un desconocido sin hogar diagnosticó envenenamiento por plomo, mientras 7 especialistas confirmaban una demencia terminal? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por las circunstancias, sino por el conocimiento que sobrevive a todo lo que destruye todo lo demás.